Buenas noches a todos. Iniciamos este día la última clase de este semestre de la materia de leyes procesales de familia. ¿Me logran escuchar? Buenas noches. Buenas noches, Sí, se escucha. sí, se la escucha bien. Ok, muchas gracias. ¿Logran ver la diapositiva? Sí, se mira. Ok, antes de todo les quiero dar los avisos, los últimos avisos, ¿verdad? De este semestre. Nos acaban de mandar un correo electrónico por parte de las autoridades de la universidad, donde se nos menciona que las, como indicaciones, ¿verdad? Que la última evaluación o la quinta evaluación que se va a hacer de esta materia será, pues, de manera en preguntas que impliquen desarrollo y análisis. Entonces, esto les digo porque va a ser de esa forma en el, ¿cómo que se llama? En la plataforma Moodle o aula virtual de la universidad, que de esa forma va a ser. Por otro lado, decirles que, bueno, las personas que no me han mandado los recibos y han mandado, ¿cómo que se llama? Trabajo del taller, no lo voy a calificar en virtud de que no me mandaron los recibos. Esto se los digo, solo 3 personas lo han hecho, ¿verdad? Y lo demás, pues, yo lo siento mucho, pero es las indicaciones que se les dio previo. Eso ante todo. Bueno, voy a continuar con lo de la materia, lo de la clase, que era lo último que vamos a ver de violencia intrafamiliar. ¿Hay alguna pregunta que quedó pendiente en el tintero, la clase anterior, por lo que hablamos? Voy a culminar con el procedimiento, nada más ya lo último de esta materia, pero necesito saber si hay alguna pregunta para desarrollarla, o si no, culmino, ¿verdad? Empiezo a desarrollar el tema y culmino. Pero dígame, por favor. Es sobre violencia intrafamiliar y los recursos en esta materia, la cual yo también les voy a evaluar. ¿Hay preguntas? Los estoy escuchando. Por lo menos una persona, dígame si hay preguntas o no hay preguntas. Por lo menos una persona. Por mi parte, no, licenciado. No, licenciado. Ok. Bueno. Siguiendo con el hilo de la, sobre todo la diapositiva, ¿verdad? Los tipos de violencia que hemos visto, ¿verdad? Los aspectos relevantes, el derecho comparado también que le había dicho con respecto ¿cómo que se llama? A la aplicación de leyes que se determinan, ¿verdad? Así como lo establecido, pues aquí en El Salvador, ¿verdad? La violencia en sí, el tipo penal del 200 que habíamos llegado, ¿verdad? De violencia intrafamiliar, lo que determina el 28, ¿verdad? Sobre todo en esto último, debo de decirles que el trámite de violencia intrafamiliar, ¿verdad? En los juzgados de paz, seguidos en base a la ley contra la violencia intrafamiliar, se observa, por decir así, ¿verdad? Que la ley solo menciona etapas generales propias, ¿verdad? Del mencionado proceso y no regula etapas o procedimientos específicos. Por lo tanto, la ley contra la violencia intrafamiliar deja ese vacío en vista incluso de ese dilema, ¿verdad? Para la elaboración propiamente dicha del proceso de violencia intrafamiliar con todas sus etapas específicas, ¿verdad? Se tiene que ir viendo también de acuerdo a la supletoriedad de la norma, le decía yo a ustedes. Esto lo establece el artículo 44 de la ley contra la violencia intrafamiliar, pero cuando habla de la supletoriedad, obviamente hay una prelación de leyes, sobre todo primero la ley procesal de familia y después el Código de Procedimientos Civiles, dice ese artículo, porque es lo mismo, ¿verdad? Que les decía que en el tiempo que entró en vigencia, en el año de 1996, se establecía de esa forma. Sin embargo, ahora ha entrado en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil a partir del año 2010 y que obviamente es la que se aplica, ¿verdad? Y ahí, por la razón, la elaboración del proceso de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que se debe temperar o se debe especificar, aunque les decía que también los procesos de violencia intrafamiliar, ¿verdad?
hay que adecuarla, la finalidad de adecuarla a la especialidad que reviste el proceso de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Tal como incluso pues, se puede verificar pues, en ese desarrollo de las etapas. Yo les dije a ustedes en la clase anterior que no es un proceso legalmente configurado como lo determina que, bueno, como las leyes, así como el proceso de familia puede ser, que determina plazos largos y que las partes puedan contestar la demanda, puede recurrir, puede entrar en audiencia. Les decía a ustedes que en caso de procesos de violencia intrafamiliar solamente se dan plazos bien cortos, plazos que no se adecúan a lo establecido en la ley procesal de familia, sobre todo cuando hay señalamientos de audiencia. Les especificaba a ustedes que conforme el 36 de la ley procesal de familia dice que debe haberse citado a las partes con 3 días de antelación para la audiencia. Sin embargo, en la ley contra la violencia intrafamiliar, una vez recibida la denuncia, dice que tiene que hacerse dentro de 3 días la audiencia, 5 días, perdón. O sea, es bien difícil que podamos decir que en esos tiempos se puede hacer, y sobre todo en la carga de trabajo que tienen los tribunales, ¿verdad? Ahora bien, los principios rectores, ¿verdad?, básicos que rigen el procedimiento, ¿verdad? Yo les había dicho que estas también al igual se establecen conforme a lo desarrollado en la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Y estos, digamos, no son más que aquellos que cada cuerpo normativo establece. ¿Para qué? Para que dicha ley sea aplicada e interpretada según la finalidad que persigue. Recordemos que en el derecho de familia prevalecen intereses sociales o en todo caso personalísimos y no patrimoniales como el derecho civil o mercantil. Y entre estos principios obviamente podemos o vemos los contemplados en la ley procesal de familia, perdón, la ley contra la violencia intrafamiliar en su artículo 2, los cuales podemos ir viendo ahí. Si ustedes le dan a lectura de ese artículo 2 de la ley contra la violencia intrafamiliar, pueden ver que está el respeto a la vida, a la identidad, respeto a la vida, a la dignidad de integridad de la física, ¿verdad? Lo psicológico, lo sexual de la persona, ¿verdad? Eso así lo dice el artículo 12, el respeto a la vida, a la dignidad e integridad física, psicológica y sexual de la persona. También menciona ahí, en ese mismo artículo, la igualdad de los derechos del hombre, de la mujer y de los hijos e hijas. El derecho a una vida digna, libre de violencia en el ámbito público como privado. También menciona como principio la protección de la familia y de cada una de las personas que la constituyen, y los demás principios contenidos en las convenciones y tratados internacionales y la legislación de familia. Retrotrayendo todo eso, podemos decir, ¿verdad?, principio de oralidad, principio de inmediación, principio de defensa, ¿sí? Todo lo que estuvimos estudiando desde un inicio de este ciclo, pues son también aplicables en esta ley, ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Recordemos que los principios son directrices sobre las cuales se deben de desarrollar, ¿verdad?, todo el proceso, y por tal razón todo acto y resolución del mismo, ¿sí?, debe ser completa en armonía con esto, ¿verdad? Así pues, el caso de la violencia, de la ley contra la violencia intrafamiliar, y en base al artículo, al artículo 22 de la misma ley, ¿verdad?, el juez o jueza de familia, o en todo caso de paz, deben de aplicar los principios, ¿verdad?, que ya incluso yo les decía, habíamos estudiado, ¿verdad? Solo para recordarles aquellos principios en los cuales estudiamos: el principio de oralidad, el principio de inmediación, el principio de concentración, el principio de celeridad, ¿verdad?, principio de igualdad, principio de economía procesal. ¿Se acuerdan todos esos que estuvimos viendo? De probidad y lealtad, ¿verdad? Principio de oficiosidad incluso, porque este tipo de pretensiones, ¿verdad?, que una vez iniciado el proceso no está supeditado que las partes le den ese impulso, sino que para su nacimiento y desenvolvimiento, pues las autoridades judiciales están perfectamente facultadas para originar y materializar su desarrollo, todo en aras de alcanzar intereses sociales como el bienestar de la familia y el desarrollo integral de la misma, ¿verdad?
Entonces, eso más que todo por el principio de especificidad, ¿va? Los sujetos procesales, y aunque esto lo estoy retomando yo ya de lo que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Y sobre todo en los procesos de violencia intrafamiliar, por sujetos procesales debemos de entender, ¿verdad?, que son todas las personas legalmente capaces de intervenir en un proceso y sin las cuales no puede desarrollarse, ¿verdad? Los sujetos procesales son los verdaderos protagonistas del proceso judicial, es decir, aquellos que actúan en él, haciéndolo desenvolverse y desarrollarse, y que producto de sus intervenciones como particulares y como representantes estatales pueden hacerse, ¿verdad? Retomando incluso la noción de que el proceso es una relación jurídica, puede decirse que en materia civil, ¿verdad?, en relación a que tienen sujetos que se vinculan recíprocamente entre el proceso, ¿va? O sea, es decir, el actor o demandante, el reo o demandado, así como lo establece incluso el Código Civil, así lo establece incluso, pues, o lo establecía, ¿verdad?, desde un inicio el Código de Procedimientos Civiles y ahora en el Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, escucho que alguien me está preguntando. Sí, dígame. ¿Quién fue el que estaba queriendo preguntar? Yo, fíjese que una gran distorsión se escucha usted, como que si algún compañero tiene encendido el audio, no sé, me podría a favor de apagar, de silenciarlo. Permítame. Quiero ver aquí. Pues no sé si los demás escuchan en ese sentido. Yo por el momento no veo. ¿Me logran escuchar los demás? Yo lo escucho bien, Sí, se le licenciado. escucha, licenciado. Ok, bueno. Hay preguntas del tema de lo que estamos hablando hasta este momento. Sí, que no veo ningún micrófono abierto para poder... Sí, no veo ningún micrófono abierto. Bueno, siguiendo con eso, con el tema que les estoy diciendo, ¿verdad? En materia de familia, la situación cambia, ¿verdad? Ya que además de los sujetos procesales que podemos determinar, ¿verdad?, existen otros que son propios en su procedimiento. Y en tal razón, y tomando incluso en cuenta esas variantes, se dice que los sujetos procesales regulados en el capítulo, ¿verdad?, 1, 2 y 3 del título 1 de la Ley Procesal de Familia, que se acuerda aquellos que nosotros incluso habíamos hablado. ¿Cuáles son esos sujetos? El juez, ¿verdad?, que les decía que de forma triangular, el juez y la parte demandante y demandada, ¿verdad?, que puede haber pluripersonalidad en cada una de las partes, parte demandada o parte demandante, o denunciante y denunciado, ¿verdad? También el equipo multidisciplinario, ¿verdad?, que toma un papel muy activo en este tipo de diligencias, sobre todo cuando se hacen estudios, ¿verdad? Y obviamente para el proceso de familia y violencia intrafamiliar son auxiliares en la administración de justicia, sus pronunciamientos como equipo multidisciplinario, ¿verdad? Entonces, esto y la Procuraduría General de la República, esos serían como sujetos. Diría yo que en este caso es oportuno incluso aclarar que el equipo multidisciplinario no constituye sujeto procesal en el sentido legal y estricto, sino que únicamente es un auxiliar del juez en la búsqueda de la verdad de la familia y de sus miembros, pero por razones meramente, ¿cómo se llama?, de la forma de sustanciarse, se podría interpretar de esa forma como que fueran parte, ¿va? Sobre todo pues que hay disposiciones que lo regulan de esa forma, ¿verdad? Y que como tal, ¿verdad?, vale aclarar, ¿verdad?, que también es en el sentido que ese equipo multidisciplinario solo es válido para el proceso de familia y para el proceso de violencia intrafamiliar no es considerado de alguna manera por el legislador en su ley como auxiliar del juez, con excepción, ¿verdad?, desde luego del juez de familia, ¿verdad? Pero para los jueces de paz constituye una desventaja a la hora de tramitar un proceso de violencia intrafamiliar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene equipo multidisciplinario, pero obviamente se auxilia, ¿verdad?,
de ellos al momento y sobre todo de los juzgados de familia que los tienen, ¿verdad? Lo cual se podría decir que es imposible realizar porque las enormes cantidades de casos, incluso que tienen los juzgados de familia, muchas veces llevan atrasos en los casos propios de los tribunales, ¿verdad? Y lo cual, digamos, de alguna manera es improductivo pedir la ayuda a los jueces de paz, sobre todo, pues, a dichos profesionales, ¿verdad? Que pueden de alguna manera hacer o no hacer esos estudios, pero en la medida que se determina, pueden ser ilustración por parte del juez a la hora de dictar su resolución, ¿verdad? El sujeto procesal, ¿verdad?, que estamos hablando, para la administración de justicia es velar por la legitimidad del proceso e igualdad de las personas ante la ley, ¿verdad? Y las partes, que son personas particulares, digamos, que suscitan en un pleito entre ambas y que lo someten a autoridad judicial. De cada uno de estos sujetos procesales, ¿verdad?, podemos ir viendo, ¿verdad?, cómo la manera, cómo ellos comparecen, ¿verdad?, en énfasis, ¿verdad?, que en cada uno de sus aspectos que sobresalen o innovan, ¿verdad?, para poder llegar. Yo les decía a ustedes que esta ley, pues obviamente en su momento había incluso, ¿cómo decirlo? Había nacido en un tiempo de que no había LEPINA, no había ley especial para adulto mayor, no había ley especial para personas de sexo femenino, ¿verdad? Todos estos grupos que, digamos, ellos estaban protegiendo, ¿verdad? Entonces, porque ahí la misma ley contra la violencia intrafamiliar era para toda la familia. Entonces, hoy en día, pues, todo eso lo debemos de entender a la luz de las nuevas leyes especiales que están, ¿verdad? Porque tanto la ley contra la violencia intrafamiliar como las leyes que les he mencionado, la ley para adulto mayor, la ley LEPINA, la ley, o sea, ley especial integral para una vida libre de violencia, como las mujeres, también son especiales, y frente a dos especiales habría que ver cuál es la específica para cada grupo vulnerable, ¿verdad? Ahora bien, el artículo 62 de la Ley Orgánica Judicial establece que son tribunales unipersonales, ¿verdad?, los juzgados de paz, que conocen los asuntos de menor cuantía en los ramos civil y mercantil, por decir el caso, porque cuando hablo de unipersonales o pluripersonales, cuando unipersonales solo existe un juez, y cuando hablamos pluripersonales existen más de un juez en cada sede judicial, como lo que pasa en los juzgados de familia de San Salvador, de Santa Tecla, juzgados de familia de Soyapango, que son dos juzgados, dos jueces en cada juzgado establecido. Ahora bien, en ese mismo artículo 62, el juez de paz debe de reunir los requisitos mínimos que establece el artículo 180 de la Constitución, entre las cuales tenemos, digamos, ser salvadoreño, abogado de la República, del Estado seglar, y así lo menciona ese artículo, mayor de 21 años de edad, de moralidad y competencia notoria. E incluso le menciona también el goce de los derechos del ciudadano y haberlo estado en los 3 años anteriores al nombramiento. Ese artículo 62 menciona en su parte última que conocerán, además de los asuntos en leyes que se determinen. ¿Cuáles son esas leyes que se determinen? Sobre todo leyes especializadas, como es la ley contra la violencia intrafamiliar. En materia de familia, a los juzgados de paz, para que conozcan del proceso de violencia intrafamiliar, se les ha dado esa competencia de acuerdo al inciso segundo del artículo 20 de la ley contra la violencia intrafamiliar, olvidándose el legislador que dichos jueces en materia de familia conocen muy poco, y sin temor a equivocarme, ¿verdad? En base al artículo 63 de la ley contra la violencia, ley orgánica judicial, que menciona que las jurisdicciones de los juzgados de paz estarán circunscritas en el territorio del municipio en que tengan su sede, lo cual incluso significa que cada municipio hay por lo menos un juzgado de paz en cada municipio. Recordemos que son 262 municipios que tiene el Estado, ¿verdad? O sea, el Estado salvadoreño.
Por lo tanto, las víctimas de violencia intrafamiliar tienen más acceso a la justicia en materia de familia y así no tengan que desplazarse solamente a los juzgados de familia, que por regla general tienen su sede en las cabeceras departamentales. Sin embargo, en la práctica, pues, y sobre todo que el dictado de las medidas cautelares no se ha dicho que no hay competencia porque todos los jueces de toda la República de familia pueden conocerlo, ¿verdad? O incluso pues los de violencia, los de paz, ¿verdad? Recordemos la especialidad que reviste el derecho de familia, ¿verdad? El que el juez de paz a la hora de aplicarlos no conoce única y exclusivamente de dicha materia, ¿verdad? Ya que conoce muchas materias, ¿verdad? Porque los de paz tienen civil, tienen mercantil, familia, ¿verdad? De paz, penales, ¿verdad? Por eso no conocen única y exclusivamente en dicha materia, ya que conocen muchas otras materias. Por lo tanto, en materia de familia, se trata de salvaguardar valores esenciales del ser humano, tales como, digamos, el amor, la ética, la moral, etcétera, ¿verdad? Y precisamente por ser estos valores totalmente invaluables, ¿verdad? Debo de decir, ¿verdad? Que son, digamos, valores esenciales del ser humano, ¿verdad? Que se deben determinar, ¿verdad? Y de distinta naturaleza de los asuntos pecuniarios, lo que trae como, incluso como consecuencia, que puede generar una confusión de intereses emocionales, sentimentales, éticos y espirituales con intereses meramente en materia o materiales, ¿verdad? O incluso pues patrimoniales, ¿verdad? Debemos decir que las partes que intervienen en un juicio generalmente son el actor o demandante y el reo o demandado, ¿verdad? El juez y el secretario, que obviamente el juez es el que dicta las resoluciones y el secretario que también da fe de todas las actuaciones del juez, pero de la autoridad judicial hemos comentado, ¿verdad? Brevemente, ¿verdad? Y en lo que nos puede interesar, que las partes dentro de un proceso y sus representantes judiciales son los que propios que integran, ¿verdad? Como partes en el proceso. Y en principio, pues cabe señalar que el demandante y demandado, o en este caso denunciante o denunciado, constituyen las partes propiamente dentro del proceso y debiéndose entender, ¿verdad? Por denunciante el que reclama ante un juez un derecho real o personal, por reo o demandado incluso aquel contra quien se reclama sus derechos, ¿verdad? Porque a pesar que así se toma en el procesal civil y mercantil, ¿verdad? Que incluso el Código de Procedimientos Civiles, pero de esa manera debemos de entenderlo. Por lo tanto, el juez, estas partes junto con el juez constituyen los principales sujetos procesales, ya que el secretario, aunque lo mencione, ¿verdad? La ley, ¿verdad? Como sujeto procesal, se trata solo de un auxiliar de la Administración de Justicia que da fe únicamente a la actuación del juez, indispensablemente, pero no suficiente para ser considerado como un sujeto procesal, ¿verdad? Un defecto, digamos, apreciable en las disposiciones incluso, ¿verdad? Que hemos mencionado, ¿verdad? Es que no se menciona a los terceros como sujetos procesales y que se pueden llegar incluso a constituir partes principales en un proceso, como se los había dicho a ustedes en el desarrollo de todo este semestre. Y desde un punto de vista estricto, ya que ellos se ven incluso obligados a intervenir en un litigio al ver lesionados sus derechos por las pretensiones del denunciante según lo haya intervenido en el proceso. Debo decir que la Ley Procesal de Familia ha encomendado el defecto aludido al regular la intervención de los terceros en el proceso. En el artículo concerniente a los sujetos procesales, el artículo 17 de la Ley Procesal de Familia, se menciona que debe considerarse que tienen calidad como tal, cuya actuación y forma de proceder por lo general es común a lo que regula el Código, bueno, así lo dice, Código de Procedimientos Civiles, hoy Código Procesal Civil y Mercantil, y ya que nada regula referente a esto la Ley Procesal de Familia, debemos decirlo de esa forma, y debiendo hacer uso supletoriamente de lo que dispone el artículo que menciona incluso
la materia procesal civil, ¿verdad? Esto pues por la supletoriedad que determina el artículo 218 de la Ley Procesal de Familia y que también en consonancia con el 44 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar se determina. Ahora bien, el concepto de parte, hemos de ser que supone la idea de intereses contrapuestos, ¿va? Originados de conflictos que mueven al actor o demandante a ejercitar el derecho a la jurisdicción mediante la deducción, ¿verdad?, ante el órgano jurisdiccional de la pretensión contra el demandado o denunciado. Es así como el autor o proveniente inicial de la actividad jurisdiccional que mediante el acto incoado en el proceso se determina constituyéndose incluso como parte. La determinación del demandado o denunciado que adquiere así la condición de parte contrapuesta, ¿va? Corresponde potestativamente al denunciante, por decirlo así, la sujeción de aquel que por ministerio de ley a las resultas del proceso entablado a su contra no le compete necesariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción, que no obstante puede ejercitar también potestativamente para poner a las pretensiones del denunciante, ¿verdad? Aunque el denunciado no actúe mediante su carácter de parte, su disposición institucional le confiere por el mero hecho de ser denunciado, ¿verdad?, un derecho a la absolución si la pretensión del denunciado no es admisible ni resulta fundada, ¿verdad? Ahora bien, esto no quiere decir que tenga que adoptar una actitud pasiva. Puede comparecer y oponerse, ¿verdad?, utilizando los medios aleatorios y probatorios a su alcance, y puede también aceptar las pretensiones del demandado por medio del allanamiento, porque eso también puede ser que una de las partes puedan llegarse a allanar, ¿verdad? Lo anterior opuesto sirve para definir las partes como los sujetos del proceso, ¿verdad?, que pretende la tutela jurisdiccional y concreta pues al objeto del mismo y aquellos contra quienes se reclama la referida tutela, ¿verdad? La parte, digamos, que pretende inicialmente la tutela jurisdiccional en el proceso, ¿verdad?, se denomina parte actora o denunciante, ¿verdad?, puesto que por medio de la demanda o denuncia, para el caso de violencia intrafamiliar, introduce su pretensión, ¿verdad?, la parte contra quien se pretende la aplicación de la ley en función del caso concreto planteado en la demanda y o denuncia, que se llama incluso pues denunciado, ¿verdad?, o para nuestro caso, ¿verdad?, la ley contra la violencia intrafamiliar. Las partes, incluso debido a la consecuente organización del proceso como método de debate y en razón a la propia naturaleza de la relación jurídica, ¿verdad?, son necesariamente, al menos en cuanto al mínimo inicial que requiere la conformación o estructura del proceso, configurando el proceso, digamos, en dos posiciones que suman institucionalmente el carácter antagónico, es decir, oposición entre demandante, demandado, ¿verdad?, o denunciado, y que obviamente representativas de intereses de parte, ¿verdad?, o parciales, la posición del juez como sujeto imparcial, que incluso pues se determina, se supraordena a las partes durante el curso del proceso. Para incluso determinar ese desarrollo del proceso es imprescindible, ¿verdad?, la concurrencia de las partes, cuando estamos hablando del denunciado, del denunciante, y que la ley determina capacidad jurídica procesal para actuar. Es decir, que para una relación procesal sea válida, no basta la interposición de la denuncia y por ello la acción, ¿verdad?, sino que se refiere a que las partes tengan aptitud legal para actuar en un proceso, porque eso también. No vamos a decir que vamos a ir a denunciar a una persona que está ¿cómo que se llama?, que no está en su sano juicio, que tiene problemas mentales o que son personas enajenadas mentales, ¿verdad? Entonces eso tampoco, ¿verdad? En el proceso de violencia, al igual que en el proceso de familia, generalmente figuran como partes un solo, ¿verdad? Es decir, denunciante o denunciado
denunciante, perdón, demandante o denunciante, y solo el demandado o denunciado, pero no sería raro que parezca en materia, en el mismo proceso, más de dos sujetos, aquellas clases pluralidades que pueden haber, ¿va? Y bien que pueden determinarse dos o más titulares pasivos de la misma. Esto, digamos, no contradice el principio de la dualidad de partes, que es rectamente entendida, porque aún entonces las posiciones de las partes siguen siendo dos, ¿verdad? Y que son antagónicas por sí, ¿verdad? Y que también sobre esto, pues le había mencionado a ustedes antes, en este caso, pues los procesos de violencia intrafamiliar se decían que eran procesos sui generis. ¿Por qué? Porque incluso no establecía un procedimiento propiamente tal para su tramitación, por lo que les decía que las leyes, ¿verdad?, lo determinaban. Y la pluralidad de sujetos que regula incluso pues nuestras leyes puede pues incluso perfectamente aplicar el proceso de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y tienen materialización con la vigencia de la figura, ¿verdad? Figura jurídica conocida como litisconsorcio, que se acuerda que habíamos visto también de eso, de los litisconsorcios, pues también en esa. El litisconsorcio, para volvérselo a recordar, ¿verdad?, por mediar cotitularidad de ejercicio de una pretensión o un vínculo de conexividad entre distintas pretensiones, el proceso incluso se desarrolla con la participación de más de una persona en oposición de la parte, sobre todo cuando en este caso es el hijo que es el denunciado y tiene que ser representado por su padre, ¿verdad? Entonces, los liticonsorcios, aquel tipo de pluralidad de partes que se producen con los diversos litigantes, incluso aparecen situados en un mismo plano y unidos en actuación procesal, ¿verdad? De esto podemos decir, ¿verdad?, que lo más conveniente resulta para este caso, ¿verdad?, por cómo debemos de entender que se define con claridad lo concerniente al litisconsorcio que regula la Ley Procesal de Familia, y no así, ¿verdad?, la definición que adolece algunas impropiedades, ¿verdad?, de la misma ley contra la violencia intrafamiliar. Pues no es un litisconsorcio, sino que más bien lo que existe es una pluralidad de sujetos constitutiva de una sola parte procesal, ¿verdad? Y sí, recordemos que siempre existen litisconsorcios cuando diversas personas actúan conjuntamente en un proceso, sea como demandante o denunciante, o como demandado o denunciado, lo que puede manifestarse cuando varias personas ejercitan, ¿verdad?, una acción contra un solo demandado o demandante, ¿verdad? También cuando incluso dos o más personas demandan o denuncian entre varias personas. Eso puede pasar. Técnicamente, incluso el litisconsorcio es un consorcio procesal, es decir, la concurrencia de varios litigantes, ¿verdad?, en un proceso que se muestran reunidos en una especie de comunidad y vinculados, desde luego, pues por un punto en común con sus pretensiones, ¿verdad?, o excepciones, o bien porque sea coheredero de un inmueble o el pago de este, o cuando la acción del coheredero va dirigida contra los varios coherederos, y para el caso cuando el denunciante de violencia intrafamiliar no hace contra los denunciados, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues debemos de entender también que las clases, aunque ya no es objeto de estarles repitiendo a ustedes para los liticonsorcios, por lo que vimos, los liticonsorcios facultativos o voluntarios, ¿verdad?, que también dijimos que existen cuando la unión de distintas litigantes obedece plenamente una libre y espontánea voluntad. Pero es decir, que la ley autoriza, pero no impone una actuación procesal común, y esta autorización se rige en aplicación al principio en armonía y economía procesal, ¿verdad? Esto estoy haciendo yo, ¿cómo que se llama? Un análisis así rápido, porque todo eso ya lo vimos, sobre todo la intervención de tercero y la asociación procesal, que les decía en su momento puede caber también la procuración propia en violencia intrafamiliar, por parte también el hecho que en materia de familia no es obligatoria. ¿Por qué? Porque el artículo 38 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar da esa facultad que las partes pueden comparecer solas el día de la audiencia, ¿verdad?
O sea, cuando me refiero solas, me refiero que no comparezcan con abogado, ¿verdad? Y que perfectamente pueden iniciar el proceso tal cual ellos lo han hecho, ¿verdad? Sin intervenir de abogado. Entonces, no obstante, ¿verdad? Que en procesos de familia, en los procesos de bienes de la familia para constituir apoderado, se hace de 3 formas, al igual que en materia de familia. ¿Cuáles 3 formas? Mediante escrito formado o firmado, perdón, por las partes interesadas, dirigido al juez de familia, como lo dice el 10 y 11 de la Ley Procesal de Familia, designación del apoderado en audiencia, porque también en la audiencia lo puede hacer, y mediante escritura pública, ¿verdad? Que si es que ha establecido esto. En la intervención de la Procuraduría General de la República, debo de decir, ¿verdad?, que el fundamento constitucional es el artículo 194 de la Constitución de la República, que prescribe incluso que corresponde al Procurador General de la República y le pone, ¿verdad?, primero, velar por la defensa de la familia, de las personas e intereses de menores y demás incapaces. Usa ese ¿cómo se llama?, término para referirse a niñas, niños y adolescentes como menores, ¿verdad? Dar una segunda edad por asistencia legal a las personas incluso, ¿verdad?, de escasos recursos económicos y presentarlas judicialmente en la defensa de la libertad y de los derechos laborales. Debo decir que con fundamento y incumplimiento de los mandatos constitucionales, ¿verdad?, se establece que cada juzgado de familia habrá un procurador de familia. ¿Para qué? Para defender los intereses de las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayor, pues confiriéndoles las facultades incluso y sujetándolos a los derechos de las partes, lo que implica que puede interponer recursos y aportar prueba, entre otros derechos procesales, excepto disponer del derecho de controvertido, porque ello solo responde a los titulares de los procesos, ¿verdad? Ahora bien, la ley procesal de familia dispone que la Procuraduría General de la República, por medio del Procurador de Familia, representará la parte demandada o, en este caso, denunciada en los casos previstos por la ley. La Constitución manda incluso de asistente legal, ¿verdad?, a las personas de escasos recursos económicos, sin diferenciar de qué actúan como demandante o demandado. Y ante esta, digamos, aparente, ¿verdad?, contradicción, la misma ley secundaria, ¿verdad?, la determina en el artículo 112, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia, cuando habla que el procurador de familia no representará al demandado cuando incluso la demanda se promovida por el Procurador General de la República como representante incluso legal, ¿verdad?, del demandado, en cuyo caso el juez designará quien lo represente, ¿verdad? Debe entenderse incluso que no existe la posibilidad que un proceso de familia o de violencia intrafamiliar determinado o ambos extremos de la relación jurídica procesal estén representados por la Procuraduría General de la República. Cuando hablo extremos, hablo de demandante o demandado, en este caso de la violencia intrafamiliar, denunciante y denunciada, de esas partes, ¿verdad? Entonces, a tal grado que si uno de esos dos extremos está pues incluso representado por la Procuraduría General de la República, ¿verdad?, y el otro no está con la posibilidad de adquirir, digamos, representación particular, es el juez que designe un profesional del derecho. ¿Para qué? Para que lo represente, y quien vendrá a ser una especie de curador especial, desde luego, diferente, ¿verdad?, a los que nombran en el proceso civil y que hace, digamos, tal afirmación. Ahora bien, por ende, en el proceso de familia, el juez, independientemente de quién representa las partes, está obligado a impulsar de oficio el proceso y obviamente proteger los intereses de la familia. Esto pues, en cambio, en los procesos civiles, como ustedes pueden ver, ¿verdad?, si las partes y sus procuradores no lo impulsan, el juez no hace nada en ese propósito. ¿Por qué? Porque su naturaleza es diferente. En el caso de violencia intrafamiliar y social, en el caso de procesos civiles son meramente patrimoniales, ¿verdad? Y con esa solución se mejora lo que se menciona, que entre otras cosas pueden determinarse en casos de proceso civil, ¿verdad?, como la rebeldía, el demandado que no contesta la demanda,
y muchas veces evidenciado perjuicio del grupo familiar también, ¿verdad? La intervención de la PGR o Procuraduría General de la República dentro del proceso de familia se manifiesta con el importantísimo rol que juegan los procuradores de familia adscritos a los tribunales y a los que se hace referencia, incluso debiendo apuntar que similar la importancia en que funciona el desempeño de los procuradores auxiliares departamentales que determinan, ¿verdad? Vuelvo a recordarles lo que menciona la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? En el aspecto de los procuradores de familia adscritos, en el artículo 19, donde menciona que cada juzgado de familia habrá un procurador de familia adscrito que represente al señor o señora procurador o procuradora general de la República, y quien velará, obviamente, los intereses de la familia, de las niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad y las personas adultas mayores y demás, que se actuará en representación de la parte demandada en caso previsto por la ley que se pudiesen determinar, ¿verdad? Ahora bien, el procurador de familia debemos decir que puede intervenir, ¿verdad? Hacer uso de sus derechos en los actos procesales, y el artículo 21 de la Ley Procesal de Familia va en esa línea, cuando menciona que los procuradores de familia serán notificados de todos los procesos y diligencias de jurisdicción voluntaria regulados en esa ley. ¿Por qué? Porque obviamente también tienen la facultad, si nos vamos por el 154 de la Ley Procesal de Familia, también la facultad, ¿para qué? Para poder interponer recursos. Esas dos disposiciones deben de interpretarse en el sentido de que el procurador de familia velará por la legalidad del proceso, por la protección y el respeto de los derechos de la familia y sus miembros, y lo mismo que se representará la parte demandada en los casos previstos por la ley, ¿verdad? Como por ejemplo cuando se demande para el caso de un proceso de familia a una persona de domicilio desconocido, en cuyo caso se emplazará por edicto mediante el aviso que se publicará en un diario de mayor circulación nacional, ¿va? Con intervalos de 5 días siguientes a la última publicación. Pues si lo hace, ¿verdad?, asumiendo su representación, el procurador de familia adscrito al juzgado, conforme el 34, inciso cuarto y quinto, ¿verdad?, no lo puede hacer siempre y cuando sea contraparte, ¿verdad? La PGR que representa la contraparte, o sea, la parte denunciante. Y por ello, pues, el proceso de violencia intrafamiliar no es aplicable, ¿verdad? Lo que establece incluso, pues, el 27, que establece que para la celebración de la audiencia es necesaria la comparecencia de las partes materiales, ¿verdad? Porque eso también, si hay justificación, sobre todo por las partes que no pueden estar en la audiencia, también se pudiese valorar, ¿verdad? El procurador de familia, en atención a las obligaciones que tiene de velar por la legalidad del proceso, debe intervenir en todos los actos procesales, ¿verdad?, independientemente que represente o no a la parte denunciada, de lo cual pues se deviene por el juzgado la obligación de notificarle de todas las actividades jurisdiccionales y judiciales que regula la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Un sencillo, digamos, por ponerlo así, ¿verdad?, tan sencillo, permite comprender la actuación procesal del procurador, ¿verdad?, de familia, que este es un sujeto procesal que desempeña un rol similar a un fiscal de un tribunal, ¿verdad?, que conoce en materia penal, ¿verdad? Pues lo mismo que el fiscal vela por el cumplimiento de los derechos que le asisten a la familia, ¿verdad?, y a sus miembros, ¿verdad?, y en lo que todo el Procurador General de la República y sus auxiliares en el artículo 20 establece que cuando una niña, niño o adolescente, personas con discapacidad, debe ser denunciado y carezca de representante legal o que se ignore el paradero de se expresará incluso circunstancias en la demanda o denuncia. ¿Por qué? Porque puede aplicarse esa disposición al proceso de violencia intrafamiliar, y comprobado pues aquellos que representará el Procurador General de la República a través de sus auxiliares. Esto para, digamos, para comprobar las circunstancias que indican en el inciso anterior, ¿verdad? En donde el juez incluso pues
señala para audiencia para recibir prueba y estar en la resolución. Cuando estamos hablando de este mismo artículo, el artículo 20 de la Ley Procesal de Familia, debe entenderse como una protección o amparo a favor de las niñas, niños o adolescentes o personas con discapacidad, pues alguno de estos es algunos de estos es el demandado en el proceso de violencia intrafamiliar y no tiene representante legal o se ignora su paradero. Es decir, representante legal, cuando estoy hablando de eso, pueden ser sus padres, pueden ser los tutores y que asuman su representación en los mismos, ¿verdad? El Procurador General de la República o el auxiliar que corresponda. Otro caso sería cuando el denunciado sea una persona que no ha alcanzado la mayoría de edad, ¿verdad? O con discapacidad. Se aplica en este caso pues la supletoriedad del artículo 218 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Que sobre todo para ver cuando un niño o niño adolescente no habilitado tenga que denunciar a sus padres y tutores, ¿verdad? Y que comparecerá penalmente ante el juez pidiéndole la palabra, que incluso que la parte, digamos, que le provea de curador, ¿verdad? Y que eso simplemente, que es un menor, ¿verdad? Personalmente que puede incluso presentarse a denunciar e incluso un juez de paz puede entonces librar oficio para que se le nombre un procurador o mandar digamos, al menor, al niño o adolescente, ¿verdad? Directamente a la Procuraduría. La otra situación, digamos, se debe de establecer, ¿verdad? Cuando el denunciante sea un mayor declarado inhábil, ¿verdad? Que pudiese de alguna manera comparecer personalmente ante el juez y pidiéndole de la palabra, ¿verdad? Que la forma que le provea, pues, o sea curador, y siempre y cuando esto no sea demente o sordomudo. ¿Por qué? Porque si se da ese hecho, que el mayor declarado inhábil, ¿verdad?, sea un sordo o demente, se pudiera incluso la palabra, el nombramiento de curador por sus parientes y amigos o cualquier pueblo, ¿verdad?, o que se le dará al juez de oficio, ¿verdad?, conforme al artículo 135 del Código. Bueno, eso es lo que establecía también el Código de Procedimientos Civiles, pero ahora temperado el Código Procesal Civil Mercantil. Los actos procesales, debo decir que por disposiciones generales, ¿verdad?, se ha dicho que en el proceso se desenvuelve mediante una serie de actos coordinados, sistematizados, ¿verdad?, de diversa índole, y esa, digamos, la nota diferenciadora y característica de los actos procesales es el construir actos de proceso mismo, elementos de eso que se estén regulados por norma procesal, que establecen requisitos que han de llenar incluso los actos procesales dentro del proceso de familia y aplicándolo supletoriamente, ¿verdad?, al proceso de violencia intrafamiliar. No requieren formalismo alguno. ¿Por qué? Se ciñen a alcanzar la finalidad perseguida, ¿verdad?, con los mismos, ¿verdad?, salvo que la ley determine expresamente las formalidades, donde en todo caso se evitará el formalismo. Eso lo dice el artículo 23 de la ley de la Ley Procesal de Familia, perdón. Referente al idioma, es que deben de realizarse los actos procesales, obviamente en este caso, bajo el idioma castellano que nosotros tenemos, ¿verdad? Y cuando esto no fuera posible, ¿verdad?, por alguna razón, se nombrará, pues, que se interprete el acuerdo procesal, el acuerdo al proceso civil, ¿verdad?, que puede establecerse, que puede determinarse a partir de estos artículos 22 de la Ley Procesal de Familia y en consonancia con los de la ley del Código Procesal Civil Mercantil. Conforme al inciso primero del artículo 62 que le venía comentando de la Constitución, el idioma oficial de El Salvador es el castellano, ¿verdad?, y en obediencia a esas disposiciones constitucionales en los pueblos procesales,
¿verdad? Los actos procesales, perdón, del proceso de violencia intrafamiliar y de familia, se emplea lo que establece el artículo 22 de la Ley Procesal de Familia. Esto de manera supletoria. Los plazos procesales, por plazos procesales debemos decir, debe entenderse el espacio de tiempo dentro del cual debe ejecutarse un acto procesal, plazos que son perentorios e improrrogables, salvo que existan impedimentos por la justa causa y que debe, pues obviamente, computarse en días hábiles, aplicando las reglas generales que establecen los artículos 46, 47 y 48, ¿verdad? Del Código Civil y también la del 24 y 25 de la Ley Procesal de Familia. No obstante, debo decir, ¿verdad?, que los plazos procesales se contarán en días hábiles, pueden perfectamente habilitarse días inhábiles, como por ejemplo los feriados, ¿verdad?, para la realización de la diligencia cuando hay que diferenciarlo, ¿verdad?, que producen riesgo para el ejercicio de un derecho o para garantizar el cumplimiento de una providencia judicial, siempre, ¿verdad?, que dicha habilitación ajuste a lo prescrito en el artículo 26 de la Ley Procesal de Familia. Otro punto que regula la Ley Procesal de Familia dentro de las generalidades de los actos procesales es referido a la suspensión del proceso y el cual procede de oficio a instancia de parte. Cuando hablamos de oficio, cuando la asistencia que deba dictar el juez dependa de lo que se resuelva en otro proceso, ¿verdad?, de distinta índole a la familia, ¿verdad?, y distinto de las partes, pues cuando estas es de común acuerdo, así lo piden incluso los artículos 27 y 28 de la Ley Procesal de Familia. En caso que exista acumulación de procesos, la suspensión de uno de ellos no afecta el curso de los demás y tal disposición, ¿verdad?, se pudiese determinar, ¿verdad?, que está supeditado y que está fuera de la acumulación, ¿verdad? En lo referente a las nulidades de los actos procesales, está regulada el artículo 30 de la Ley Procesal de Familia, el cual establece una serie de reglas, ¿verdad?, las que hay que interponer, de interpretar, de las que mejor se adecuen, ¿verdad?, a la legalidad y principio de defensa constitucionalmente recorrida o reconocida, ¿verdad? Los actos procesales de la documentación regulados en la Ley Procesal de Familia para sus actos de comunicación, ¿verdad? Las actas propias que se elaboran de las audiencias son productos del desarrollo oral del proceso, pero no obstante, tal oralidad, para conservar la esencia de las pruebas, pretensiones y excepciones, es indispensable, ¿verdad?, conservar mediante lo escrito la cuestión de mayor importancia de procesal, ¿verdad? Los actos deben de contener incluso, ¿verdad?, únicamente lo necesario para alcanzar la finalidad perseguida y siempre que deben de levantarse una acta dentro del proceso que deben tener, ¿verdad?, conforme a lo de que dispone el artículo 31 de la Ley Procesal de Familia. Esto pues ya se los he mencionado a ustedes todo el transcurso del ciclo, nada más que ir verificando por el procedimiento de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, ¿verdad? Podemos decir incluso que deben de tener las actas de las audiencias de violencia intrafamiliar, ¿verdad? El artículo, si ustedes le dan lectura al artículo 27 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, se especifica que se levanta acta de audiencia preliminar en donde deberá especificar primeramente el lugar, día y hora en que se celebra, ¿verdad? Quienes comparecen, lo que cada una de las partes manifestó, el juez o jueza dialogada con las partes materiales, denunciante y denunciado, ¿verdad?, sobre los efectos nocivos de la violencia y sus repercusiones en la familia, y también propondrá incluso mecanismos para evitar repetición de los hechos constitutivos de una violencia. Y debe también el juez hacer conciencia que las partes denunciadas
puede ser sancionadas penalmente, en que pueda ocurrir si la acción violenta se reitera. Desde todo ello, pues el juez o jueza resolverá incluso pues conforme al 28 de la ley contra violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y todo pues debe constar en acta lo que tienen que firmar los comparecientes en la audiencia, ¿verdad? Eso pues no se quitan ni tampoco por ser otra materia. Los expedientes sobre todo es que se forman con la demanda y demás actuaciones, y el que lógicamente deben de estar ordenados con los requisitos esenciales para la identificación del proceso, de que incluso pues el proceso que se trata, ¿para qué? Para que las partes que intervengan, cuáles son sus apoderados, que este constituye el documento que contiene la esencia del proceso desarrollado o que se está en trámite, ¿verdad? Los actos de comunicación, los actos procesales de comunicación que tienen cabida en el proceso de familia, son 3. Por ejemplo, el emplazamiento, ¿verdad? El artículo incluso 34 establece del emplazamiento que puede determinarse, ¿verdad? Que a las partes, incluso, ¿verdad? Que es incluso, digamos, un derecho, porque aunque la ley contra la violencia intrafamiliar no establece ese auto que admite como tal, ¿verdad? Debemos de entenderlo así porque es el llamamiento a audiencia y a la vez darse por notificada la audiencia. Que si bien es cierto, no es único, pero sí es el más común, ¿verdad? Y el que interesa en este caso, pues, el fundamento del emplazamiento que se encuentra reconocido universalmente en el derecho de defensa, que consiste en que nadie puede ser juzgado sin que tenga la oportunidad de defenderse. Eso lo establecen los artículos 11 y 12 de la Constitución, ¿verdad? Y de esto, pues, se desprende, pues, fácilmente que la naturaleza básica del emplazamiento es la de ser una institución con fundamento constitucional, ¿verdad? Las formas procesales para efectuar el emplazamiento en el proceso de familia establecen, ¿verdad? En el artículo 34, como les dije, y debiéndose aplicar supletoriamente para los que no están dispuestos en lo mismo que lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Esto, pues, obviamente en el 181 siguiente, ¿verdad? Que son las reglas para efectuarse el emplazamiento en materia de familia. Cuando el demandado es de domicilio conocido, se le emplazará personalmente o por esquela, ¿verdad? Según sea el caso, el emplazamiento de este, porque puede ofrecer mayores complicaciones o dificultades, pues directamente se le comunica al demandado para que haga uso del derecho de defensa. Cuando el domicilio del demandado fuera desconocido, se le emplazará, dice ese artículo 34, por edicto, de la forma en que incluso pues las páginas, digamos, se ha hecho mención en aspectos que según las reglas de emplazamiento se ha suprimido las diligencias, incluso pues que no operan las diligencias de ausencia como acto previo y el nombramiento del curador ad litem que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, pues digamos el ausente lo representa el procurador de familia adscrito de familia, y también se ha suprimido lo relativo a términos de distancia, y eso tiene razón de ser que la digamos, pequeñez territorial de El Salvador, ¿verdad? Y las mejores, digamos, condiciones que pueden de los medios de comunicación en relación a lo que se pudiese determinar en tiempo, pues, para cuya época pues se estableció las reglas sobre el término de distancia también, que eso lo establecía antes el Código de Procedimientos Civiles y que ahora pues aunque no se establece propio así con el Código Procesal Civil Mercantil, pero se debe entender que también se puede auxiliar para la notificación de otro juzgado, ¿va? Y sobre todo cuando son trámites de violencia intrafamiliar, ¿va? Que es aplicable también ese aspecto. La figura del emplazamiento se tiene que ser practicado el mismo, es decir, a las partes que deben estar en el derecho en el proceso y respecto de ella, ¿va? Se tendrá incluso por notificar las resoluciones, pero así lo dice el mismo artículo, quiero ver, 33 y 34 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Para que una vez en el emplazamiento dice que es obligación de las partes o de sus apoderados estar pendiente de las actuaciones del tribunal de la zona, incluso, ¿verdad? Donde está, ¿verdad? Con un criterio
bien atinado que notifican personalmente, pues, aún, ¿verdad? En los emplazamientos incluso, pues, de algunos juzgados, ¿verdad? Que resoluciones de mucha importancia pueden haber, ¿verdad? Como por ejemplo que la que señala lugar, fecha, hora para la audiencia, o audiencia preliminar, ¿verdad? O la que señala una diligencia para recabar pruebas anticipadas, porque eso también puede haber, ¿verdad? Para caso contrario ocurre el proceso de violencia intrafamiliar en el cual no hay emplazamiento. ¿Verdad? Debemos de tomarlo en cuenta eso. ¿Por qué? Porque recordemos que este proceso no hay demanda, sino que hay denuncia y por lo tanto no tiene cabida hablar de emplazamiento. ¿Por qué? Porque la finalidad del emplazamiento es que el demandado conteste la demanda. Eso nos indica que el denunciado en el proceso de violencia intrafamiliar no llega a contestar la demanda, puesto que la demanda no hay, sino que es una denuncia, ¿verdad? Y el apersonarse al juzgado de paz, a la audiencia preliminar, el denunciado se manifiesta sobre los hechos que se le han pretendido adjudicar y tiene la oportunidad de defenderse. Por lo tanto, no se vulnera el derecho constitucional de defensa que tiene el agresor, y esto lo establece el artículo, bueno, los artículos 27 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y 12 de la Constitución. Ahora bien, con el caso de la citación, o sea, la cita que se le da a las partes, ¿para qué? Para que comparezcan a audiencia, la Ley Procesal de Familia no ha debido digamos, una disposición expresa que hable sobre la cita, pero sí se refiere ahí al regular el señalamiento, pues, de las audiencias en su artículo 36. Esto pues que obliga al juez a fijar lugar, fecha y hora en que deben realizarse las audiencias. Esto, así lo dice ese artículo 36, en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 30, contados a partir de la fecha del auto que se hace el señalamiento, debiendo incluso pues el juzgado, ¿va? Como disposición, como obligación suya citar a las partes que han de estar presentes o por lo menos 3 días de anticipación a la fecha señalada, ya que incluso de no ser así, esta sería inefectiva, ¿va? Y habría necesidad de otros señalamientos. En el proceso de violencia intrafamiliar se da el señalamiento de citación, como lo dije antes, en la audiencia de audiencia preliminar en un plazo, pues obviamente, aunque lo dice acá, con plazos cortos de 72 horas, a fin de conocer los hechos de las audiencias, que son 3 horas, ¿verdad? Perdón, 3 días, perdón. En el caso, pues, que es necesario realizar una audiencia pública, la citación se hace en un plazo que no exceda de 10 días. Así lo establecen los artículos 26 y 29 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, ¿verdad? Para la citación, al igual que la notificación, tiene su base en el proceso civil, ¿verdad? Y con base a esto, ¿verdad? Debe de procederse en su forma y contenido, con la singularidad que los testigos y peritos en el proceso de familia deben ser citados por el tribunal como una obligación que se le impone, ¿verdad? En cambio, en civil, los testigos son presentados por las partes, ¿verdad? Lo que obviamente propicia a que el testigo declare a favor de la parte que lo presenta en la mayoría de los casos, incluso faltando a la verdad, ¿verdad? Situación que al menos, digamos, en sentido formal no sucede en los procesos de familia, ni mucho menos en el proceso de violencia intrafamiliar. No sé, hay alguien que ha activado, Herbert Giovanni López Zúñiga. Quiten la cámara, por favor, y el micrófono, ¿verdad? Porque se escucha como interferencia. Contreras está pidiendo que ingrese, pero ya lo vi. Ya ingresé, Sí, licenciado, gracias. Sí, ok, ya la veo ahí. Bueno, como les decía, ¿verdad? La notificación incluso, ¿verdad? De los actos procesales que se pueden establecer, ¿verdad? Es una figura jurídica de suma relevancia dentro del proceso, ya que sin ella las providencias judiciales pasarían desconocidas, por lo que es una institución básica para el principio de contradicción y derecho de audiencia. Eso debemos de tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esta es la razón de la falta de notificación o incluso por algún defecto en un requisito formal que trae incluso consecuencia la nulidad, y aún que es subsanable si la parte se da por sabedora de las providencias no notificadas o defectuosas. Eso
defectuosamente hecha, ¿verdad? Porque eso también incluso la Ley Procesal de Familia lo regula en el artículo 35. Las reglas de notificación en el proceso de familia son, digamos, comunes a los del proceso civil, con la variante que van a indicarse y siendo las más novedosas de las que establecen que las resoluciones pronunciadas en audiencia se tendrán por notificadas, porque así lo dice este mismo artículo 33, a lo que incluso estén presentes o debieran de estar, ¿verdad? Y los que faciliten la provisión de las formas especiales de notificación de la utilización de los medios electrónicos, que incluso eso fue objeto de reforma a partir de la misma pandemia con el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Aunque en la Ley Procesal de Familia habla de medios electrónicos, pues deben entender que aquí está el fax, que están los correos electrónicos. Bueno, ahora que la Corte también incluso toma en cuenta el sistema de notificaciones electrónicas o SNE, como se le llama, y esto tiene su razón de ser debido a los sistemas modernos de comunicación en los que se cuenta, ¿verdad? Eso, pues, si ustedes le dan lectura también a ese mismo artículo 33, sobre todo el inciso 4 y 5 de la Ley Procesal de Familia. Ahora bien, los actos de decisión, estos actos de decisión los regula la Ley Procesal de Familia en su artículo 37 al 40, ¿verdad? Donde se dan amplias facultades al juez para hacer cumplir sus decisiones y pudiendo pues incluso hacer uso de los órganos de seguridad pública si fueran necesarios para hacer cumplir una medida de protección cautelar o cualquier otra providencia que se decrete, ¿verdad? Incluso pues se establecen los errores puramente materiales que contengan las resoluciones judiciales y que pueden ser subsanadas en cualquier momento. Incluso pues las disposiciones que regulan los decretos de sustanciación se pueden revocar de oficio en cualquier estado del proceso antes del fallo, y desde luego pues en este fallo se trata sobre cuestiones principales del proceso, teniendo incluso pues en estos aspectos mencionados el proceso de familia y de violencia intrafamiliar, esa similitud, ¿verdad?, que lo determinan. Y esto pues lo pueden ir viendo ustedes, el artículo 35, inciso segundo, de la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Ahora bien, es importante lo regulado en el artículo 40 también, ¿verdad?, que según el cual en aras de celeridad y de erradicación de formalismo e incluso pues de ritualismo, se omite la declaratoria de ejecución de la resolución, es decir, no hay necesidad de declaración expresa que la haga en un auto por aparte, ¿verdad? Pues partiendo del supuesto que los que intervienen en el proceso son profesionales del derecho y estarían de más hacerles saber algo que ya se conocen. Por ejemplo, sería innecesario declarar en el proceso ejecutoriada una sentencia interlocutoria. ¿Por qué? Porque después de los 3 días siguientes de la notificación de la misma, ¿verdad?, se entiende ya por realizadas, ya que el procurador está obligado incluso a conocer que si no se hace uso de los recursos de la ley, ¿verdad?, que la ley franquea, ¿para qué? Para impugnar aquellas resoluciones que dentro del plazo establecidos, ¿verdad?, se deben de hacer, y esto automáticamente quedará firme, como lo establece el artículo 156, inciso primero de la Ley Procesal de Familia. Debo decir que iniciado el proceso, la finalidad del proceso de violencia intrafamiliar, aunque al igual que los procesos de familia, el proceso de violencia intrafamiliar tiene como finalidad, según el artículo 91 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, que la decisión de los conflictos surgidos de las relaciones familiares se han resuelto, ¿verdad? Es decir, conocidos es que todo proceso judicial tiene como propósito incluso solucionar de manera, digamos, civilizada los conflictos de interés que se suscitan entre las personas, pero el proceso de familia, al igual que el proceso de violencia intrafamiliar, también persigue ese objetivo, pero incluso pues afronta los antagonismos, ¿verdad?, entre las partes. Cuando estaba hablando de antagonismos que están opuestas entre ellas, para que por sus medios tienen que resolverse de una forma totalmente distinta a la tradicional. Incluso pues por su procedimiento tratan de minimizar lo más que sea posible las fricciones entre los que intervienen en el mismo, ¿va?, a tal grado que establece ciertas instituciones procesales que realmente pacificadoras y revitalizadoras, ¿verdad?, de castes emocionales a los que generalmente eran sometidas las partes, ¿va?
De ahí, pues obviamente que el proceso de violencia intrafamiliar requiere de un diálogo abierto en que sean los miembros de tal institución, o sea, los que integran el proceso y que se encuentran las soluciones más justas a sus diferencias y que todos pues salgan ganando en la medida que de sus propios intereses, ¿verdad? Y valores a lo cual de su generalidad constituye, digamos, el mantenimiento de la paz y la justicia social. El desarrollo oral del proceso permite la relación oral directa entre las partes y estas pues con la autoridad judicial, a lo que hace posible una precisa identificación de los problemas, de las causas y alternativas de solución del mismo, ¿verdad? Las formas de iniciarse el proceso, reitero, como en el caso del procedimiento de violencia intrafamiliar, es una serie de pasos que siguen uno a uno y se inician ya sea por aviso, por denuncia o por oficio, o deben incurrir ciertas circunstancias, como cuáles, que una o varias personas ejecuten actos de violencia en contra de otra y otras personas de una misma familia o en contra de alguien que con quien conviven, ¿verdad? También debemos decir que en actos de violencia tengan repercusiones físicas o psicológicas o sexuales, ¿verdad? Y también pues que esos actos de violencia no lleguen a constituir delitos, porque esta ley de la ley contra la violencia intrafamiliar es carácter preventiva, pues, porque si lo hacen estaría fuera de la aplicación. O sea, si hay delito, estaría fuera de la aplicación de la ley contra la violencia intrafamiliar, como lo establece el artículo 17, ¿verdad? De la ley, de la misma ley contra la violencia intrafamiliar, que tiene relación con los artículos 25 y 26 de la ley procesal de familia, que excluye incluso al de paz y al de familia, ¿verdad? Seguir conociendo si el hecho es, digamos, delictivo, pues tendría que aplicarse las normas penal para eso, porque si hay un delito ya establecido y ya no sería conocido por el juez de paz por la forma como una denuncia, sino simplemente promovidos por medio de la fiscalía, ¿verdad? En este caso. Sobre la base de esos parámetros, incluso se señala el procedimiento que se siguen y las formas de iniciar las diligencias por violencia intrafamiliar, ¿verdad? Cuando hablo de diligencias, por la forma como se ha establecido, no se puede entender como proceso, procedimiento o diligencia, como les decía a ustedes, pero sin embargo, tomado como proceso, ¿verdad? Y en los juzgados de paz, las cuales pueden iniciarse por aviso, denuncia o de oficio, como se los dije antes, ¿verdad? Y que lo hablamos en la clase anterior. Reitero, el artículo 10 contra la violencia intrafamiliar implica que el momento de cometerse un hecho constitutivo de violencia intrafamiliar o que alguien tiene conocimiento de que concurra de aviso, ya sea por vía telefónica, sobre el mismo, ¿verdad? Aviso que puede incluso dirigirle al juzgado de paz directamente al Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, ¿verdad? O ahora con las redes sociales, ¿verdad? A la Policía Nacional Civil, y si lo hace el juzgado de paz, se levanta esa acta dejando constancia de ese aviso, y si lo hace ante la PNC, pues esa institución remite un informe directamente al juez de paz o a la Fiscalía General de la República. Si lo hace al juzgado, pues se inicia inmediatamente el procedimiento de violencia intrafamiliar y así lo manda la Fiscalía, ¿verdad? Esta califica los hechos y si no son constitutivos de delito, remite la diligencia que tenga el juzgado de paz para el trámite correspondiente, ¿sí? Entonces, eso para tomar en cuenta, ¿verdad? La denuncia también, debo decir que la denuncia debe entenderse el acto de poner en conocimiento al funcionario competente, es decir, al juez, al Ministerio Público o agentes policiales, la comisión de un hecho delictuoso o que la ley señala un procedimiento especial para tratarlo, como la violencia intrafamiliar, sujeto de acción pública, ¿verdad? Del que hubiese tenido, ¿verdad? Noticias por cualquier medio que pueda denunciar cualquier persona capaz de que según la ley lo establece, ¿verdad? La última clase estuvimos hablando también de un caso muy conocido en redes sociales, que es un señor que estaba atacando a su misma pareja, ¿verdad? Entonces, eso también pueden ver ustedes que van en consonancia para poder conocer estos hechos de denuncia. La denuncia es general, facultativa, que puede adquirir carácter obligatorio, ya que los funcionarios y empleados públicos y a veces los profesionales que no denuncian los hechos
constitutivos de delito, ¿verdad? O de violencia intrafamiliar que tuvieran conocimiento del ejercicio de sus cargos están sujetos a sanción, ¿sí? Porque eso sí se determina. Otras veces, por el contrario, la denuncia está prohibida por la ley, como en el caso de descendientes con respecto a los descendientes y viceversa, entre, digamos, cónyuge o hermanos, salvo que el denunciante o el pariente más cercano a este, pues que el propio denunciado fuera víctima de delito o hecho constitutivo de violencia en la familia. Y en este último caso, perfectamente puede denunciar la víctima cualquier miembro de su familia, según lo establece el artículo 1 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, e inciso segundo, que dice que para los efectos de esa ley, ¿verdad?, se entiende por familiares las relaciones entre cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente, incluso ascendientes o descendientes, parientes colaterales, ¿verdad?, como los hermanos, por consanguinidad, afinidad, adopción, los sujetos a tutela o tutela o guarda, así como cualquier otra relación interpersonal que pueda generarse de este tipo de violencia. Eso lo establecen los artículos 13, 14 y 15 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Sobre este punto debe decir también que hay una diversidad de tipos de familias que se establecen, que no solamente es la familia nuclear, ¿verdad? Hay familias monoparentales que son compuestas de diferentes abuela, madre soltera, padre soltero, etcétera, ¿verdad? Que pueden haber también incluso hasta se habla de familias homosexuales, ¿verdad? Que pueden hacer ese tipo, ¿verdad? De relación. Pueden haber ese tipo de violencia en ellos. Sin embargo, en estos casos, la ley contra la violencia intrafamiliar no los excluye, ¿verdad? Ha venido haciéndose en el sentido de que se da una interpretación por lo que establece el Código de Familia. ¿Para qué? Para cuando una persona se quiere casar, que tiene que ser incluso de sexo opuesto o de las convivencias, ¿verdad? Pero lo cierto es que ni la ley especializada, en este caso la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, ni tampoco la Constitución de la República, en el artículo 32, prohíbe para que incluso un homosexual pudiese interponer una denuncia ante los juzgados de paz o juzgados de familia o juzgados incluso, ¿cómo que se llama?, ante la PGR para interponerla. En la práctica, pues se les ha denegado sin mayor fundamento, pero lo cierto es que son un tipo de familia también incluidas en nuestra sociedad, ¿verdad? El artículo 13 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar habla que la víctima o víctimas, según el caso, comparecen a la Policía Nacional Civil, a la Procuraduría General de la República o juzgados de paz a interponer denuncia. La respectiva denuncia puede ser verbal o escrita. Cuando es verbal, el juzgado de paz, específicamente, o juzgados de familia, levantan acta, la cual firma la parte denunciante, ¿va?, iniciando con ello el procedimiento. Los tipos de denuncias, como se los había puesto antes, y a ustedes lo ven en la diapositiva, se pueden establecer, ¿verdad? El tipo de denuncias están propiamente dadas, ¿verdad?, para establecerla, ¿verdad? Y refiero, ¿verdad?, los tipos de denunciantes a que se refiere la Ley contra la Violencia Intrafamiliar los faculta para acudir a estas instituciones competentes, en este caso los juzgados de paz y juzgados de familia, ¿verdad? Juzgados incluso ley o Procuraduría General de la República, y los denunciantes pueden ser los más mencionados, ser los que se mencionan en el artículo 1, inciso segundo de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, y estos pueden ser, como les decía yo, cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente, etcétera. Así como también pueden ser los que menciona el artículo 13, que dice que todas personas que tengan conocimiento de un hecho constitutivo de violencia intrafamiliar, que podrá incluso denunciarlos o dar aviso a la Policía Nacional Civil o a la Procuraduría General de la República y a los tribunales competentes, en el caso que sí sea. Esto significa que hay una mayor apertura para acudir a las autoridades competentes cuando ocurra un hecho de violencia en la familia, ya que según las partes en la disposición, ¿verdad?, que he mencionado, puede denunciar un vecino, un amigo a la víctima, al agresor, o un inquilino, un médico, una enfermera, un psicólogo, un profesor, etcétera, según el caso que corresponde y según las circunstancias, ¿verdad?, dadas. Ahora bien,
digamos, la ley contra la violencia intrafamiliar se aplica siempre que el hecho de violencia intrafamiliar no constituya delito. Y si el hecho o denuncia de violencia intrafamiliar constituye delito, el juez de familia o de paz suspenderá el procedimiento y certificará las diligencias iniciales remitiéndola al juez o jueza con jurisdicción penal. ¿Para qué? Para que se instruya en el proceso penal correspondiente y será en dicha instancia donde se determinarán obligaciones, responsabilidades, sanciones a las que el juez de lo penal incluso considere necesaria para hacer, digamos, para hacer cumplir el mandato judicial y para el cumplimiento de la misma y que sea eficaz. El caso de los jueces de familia dejan de conocer y remiten la diligencia a la fiscalía para que inicie el proceso penal correspondiente, y para el caso de los jueces de paz dejan de conocer y remitir la diligencia de violencia intrafamiliar a la fiscalía. ¿Para qué? Para que inicie el proceso penal, porque pueden esto pues volver a conocer, ¿verdad?, de los mismos hechos, ya que no incluso pues las diligencias de violencia intrafamiliar, sino como un proceso penal puede ser juzgado que conocen diversas áreas del derecho, ¿verdad? La admisión de la denuncia, debo decir que después de recibida en el juzgado de paz o juzgado de familia o juzgado de ley, cualquiera de los medios mencionados, ¿verdad?, se hace incluso pues en auto, ¿verdad?, el decreto de sustanciación que da impulso al proceso, donde se hace una relación al hecho de que se ha recibido en el juzgado por auto o por denuncia, ¿verdad?, y la iniciación de diligencia por violencia intrafamiliar, y si se admite en este, digamos, espacio, puede decretarse las medidas de protección si la persona ha comparecido al juzgado a denunciar, ¿verdad?, y solicitar ser protegido, ¿verdad?, con ellas y no con lo que es solicitado por el juez, independientemente de cada caso que se estime que es necesario que se decreten, y deberán de ordenar además que en la víctima se practiquen ya sea exámenes médicos por golpes internos o externos o evaluación psicológica, tal como lo establece el artículo 24 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. De todo esto debe quedar constancia. Iniciado de oficio, ¿verdad?, esta denuncia se da cuando el juez del ejercicio de su función conoce u observa actos de violencia y que se vuelve oficiosa la iniciación cuando por ese conocimiento, ¿verdad?, que tiene el seguimiento a diligencia por violencia, levante para ello el acta correspondiente, ¿verdad? Entonces, esto es obligación de dar aviso, sobre todo en las relaciones con actos violentos que conocen por medio de ley, lo que se encuentra prescrito en el artículo 34, ¿verdad?, perdón, 14, entre los cuales se encuentran pues, funcionarios que comprenden también los jueces de paz, de familia, ley, tanto para que inicie el proceso de la diligencia como para dar aviso de los hechos, ¿verdad? La audiencia preliminar, como se los dije antes, como la audiencia pública, constituyen lo medular proceso de violencia intrafamiliar, y siendo dos fases procesales importantes como tales, ¿verdad?, pero ligeramente supeditados a lograr el desarrollo normal de las audiencias para alcanzar por medio de estas la verdadera finalidad del proceso. Cuando la denuncia se interpone en la Fiscalía, en la Procuraduría General de la República, y del conocimiento de la denuncia interpuesta por el denunciado, inmediatamente de recibido el proceso, ¿verdad?, la Procuraduría citará a las personas en conflicto y procurará la conciliación entre ellas. Eso todavía no se ha cambiado. Sin embargo, pues hay que temperarla, sobre todo cuando hay violencia intrafamiliar, que ya les había explicado a ustedes que eso fue objeto también de reforma, que del artículo 27, que ya no se admite la conciliación, sobre todo de los hechos, ¿verdad? Entonces, eso también habría que determinarlo. Si se llega a un acuerdo conciliatorio, ¿verdad?, eso no procedería, ¿verdad? En los procesos que se ventilan incluso de conformidad a la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad?, y que no llegan a un arreglo conciliatorio, ya recibidas las diligencias provenientes de la Procuraduría, el juez también, ¿verdad?, cuando la víctima interpone la denuncia directamente o los juzgados, ¿verdad?, debe de decretar inmediatamente, si el caso lo requiere, las medidas cautelares preventivas y de protección que el juez estime pertinente. Esto pues ordenando inmediatamente exámenes de los golpes o daños
psicológicos presentados por las víctimas, víctimas que se han auxiliado por el Instituto de Medicina Legal y que recibiendo el dictamen pericial, ¿verdad?, del conocimiento médico forense de víctima. Y de hecho, pues también puedo decir, ¿verdad?, que no constituye el delito de reconocimiento, que no constituye delito, pues el juez citará a la víctima y al denunciado o denunciada a una audiencia preliminar dentro del plazo de 72 horas a fin de conocer los hechos, dice la ley. Ahora bien, señalada la audiencia, concurrida personalmente la víctima y el denunciado, y en caso que una de las partes o las dos partes no puedan comparecer personalmente a la audiencia, ¿verdad?, podrán alegar justo impedimento. Se lo establece el artículo 100 y 101 de la Ley Procesal de Familia, y una vez probado se dejará sin efecto la fecha señalada y se fijará dentro de ley el término el corto posible, ¿verdad?, donde ambos pudiéndose acompañar de abogados y las partes o una de ellas pues se careciera de recursos económicos, ¿verdad?, y lo solicitado al juez o jueza, ¿verdad?, el Estado por medio de la PGR les proveerá, ¿verdad?, de un procurador específico que los asista. Y pues, a pesar que el artículo 38 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, en el inciso segundo relacionado con el 10 de la Ley Procesal de Familia, siempre el inciso segundo se levanta incluso un acta en el cual que se preside personalmente dicha audiencia y dar oportunidad de igualdad a las condiciones de la víctima. ¿Para qué? Para que reafirmen, amplíen, modifiquen la denuncia, y al denunciado para que haga sus propias valoraciones, ¿verdad? La parte demandada puede manifestar que los hechos planteados por el demandante pueden ser falsos o manifiestos sobre las medidas impuestas. También este momento procesal tiene el derecho del denunciado de alegar que él o ella recibe violencia intrafamiliar recíproca, lo que conoce procesalmente como el derecho de reconvención o multa petición, que establece el artículo 49 de la Ley Procesal de Familia. Aplicándole supletoriamente, consideramos que consideremos, ¿verdad?, que incluso que este momento procesal debe hacerlo por cuando el denunciado tiene o hace uso de su derecho constitucional de defensa, y que por ende, otras palabras, esté contestada la denuncia, ¿verdad?, incoada en su contra. La reconvención tiene cabida siempre en la pretensión del demandado que tenga conexión en razón del objeto o causa de la pretensión del demandante, ¿verdad? Entonces, recordemos que en este caso también el denunciado tiene legalmente el derecho procesal de alegar excepciones que contenga el 106 de la Ley Procesal de Familia, donde el juez pues, tenga la obligación de recibir prueba de las excepciones dilatorias o perentorias, ¿verdad?, que puedan haber o que sobrevengan para ser alegadas en cualquier proceso y ante la sentencia también, ¿verdad? Esto pues para terminar, ¿verdad? Recordemos que el artículo 28 también da una posibilidad, 28 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, para que pueda mediante resolución dictar el juez que los actos nocivos de violencia intrafamiliar y que pueden perfectamente ser evitados, ¿verdad?, si las partes los aceptan y se comprometen a no realizarlo. La resolución de esa índole va el artículo 28 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, debemos de decirlo de esa forma, para determinarse, ¿verdad? Entonces, eso era lo que les quería comentar, ¿verdad?, en este caso del procedimiento de la violencia intrafamiliar. Hay casos particulares, ¿verdad?, descritos que incluso ya en el procedimiento simple y en el mismo pueden dar otras complicaciones, como la realización de otra audiencia, como la audiencia pública, ¿verdad?, y por supuesto la emisión de una sentencia, que ahí ya es con valoración de prueba por parte del juez o jueza de familia o juez de paz, e incluso el hecho de darse cuenta de las audiencias preliminares, el hecho de o hechos denunciados que son constitutivos de delito y que son situaciones que contemplan la misma Ley contra la Violencia Intrafamiliar, ¿verdad? Entonces, eso, para el caso de la impugnación de la resolución, el artículo 31 y 32 de la ley contra la violencia intrafamiliar establece incluso que se pueden impugnar, pero claro, se impugnan en 3 días y lo puede hacer tanto en audiencia como fuera de audiencia, ¿verdad? Que eso hace el cambio del artículo 156 de la Ley Procesal de Familia.
¿verdad? Que ahí dice que dependiendo del momento que se hayan dictado, así se tienen que interponer los recursos, ¿verdad? Entonces, eso era más que todo. Hay preguntas hasta este momento, lo que he hablado. Debo de decirles a ustedes que esto es lo que viene en el examen, ¿verdad? Y como les dije antes, el examen va a venir de manera, para que ustedes hagan un análisis más exhaustivo de lo que hemos hablado, ¿verdad? Eso sobre todo el análisis de la ley contra la violencia intrafamiliar. ¿Hay preguntas hasta este momento? ¿Hay preguntas? Los escucho. Buenas noches. Sí, buenas noches. Entonces queda claro que cuando ya se ha cometido delito, entonces queda fuera del ámbito de lo que Sí. es la violencia intrafamiliar. Así es, por el nebis in idem, como les decía, no puede haber doble persecución, ¿verdad? Siempre y cuando, conforme al 24 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, se determine ese supuesto, porque si yo como juez mando a la víctima a que le hagan el examen de sangre, que se le llama medicina legal, y se determina que conforme al 142 del Código Penal concurren los supuestos que ahí se determina, es decir, que tenga una incapacidad, que los golpes hayan generado una incapacidad y que eso pues le genere que no puedan trabajar, ¿verdad? De más de 5 años, 5 días, perdón, obviamente ya es delito. Así lo dice el 142. Entonces, en ese sentido, pues el juez ya no tiene, solamente le da el trámite de las medidas cautelares mientras está sustanciando el proceso, ¿sí? ¿Queda comprendido? Sí, queda claro, licenciado. Muchas gracias por todo. Ok. Bueno, entonces, aquí termino el semestre con ustedes. Esta es la última clase, ¿verdad? Gracias porque ustedes, pues, estuvieron como grupo. Espero que hayan comprendido la temática, sobre todo las leyes procesales de familia. Para mí fue un gusto compartir. Cualquier cosa, ahí estoy. Pueden mandarme correos, alguna pregunta. Yo estaré evacuándola, no necesariamente por el hecho de que están en este ciclo, sino también pues, por situaciones que a ustedes les interesen, ¿verdad? Si no hay pregunta, pues me quedo hasta acá. Que tengan una feliz Navidad y Año Nuevo, ¿verdad? Y espero que el examen también venga bien para ustedes, el último, ¿verdad? Que les digo que va a ser de análisis. Cuídense y que tengan una feliz noche. De acuerdo, licenciado. Muchas Feliz noche. gracias, señor. Bendiciones y que Gracias. pase una Igual feliz para Navidad y usted. Año Nuevo igualmente. Gracias, gracias. Igualmente, licenciado, feliz Navidad y bueno, al principio no entendía mucho lo que es procesal de familia, pero hoy me he quedado un poco más claro y usted pues ha dado espacios para poder uno preguntar y eso es lo más importante. Muchas gracias. Bueno, cuídense. Gracias por todo, licenciado. Feliz Gracias, noche. Lick. Cuídense. Gracias, licenciado. Bueno, cuídense.